Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Jorge Pirincho Navarrete, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, jefe. Por alguna razón misteriosa y al mismo tiempo, al adelanto, ignominiosa, Covarrubias no está hoy día. No está y pidió expresamente que no dijéramos dónde estaba. Ahora fuentes no confirmadas me dicen que se le vio con gaita, pollera y sin ropa interior, pero... Y cantando canciones de Rod Stewart. Así que un saludo a Francisco William Wallace Covarrubias. Donde esté, donde sea que esté, no sé dónde estará. Claro. En reemplazo de Covarrubias hoy... Ocupando el cupo de la derecha liberal. Muy bien descrito, Pirincho. Hernán Larraín, ¿cómo está, Hernán? Muy buenos días, muy bien. Qué reemplazo de lujo tenemos hoy. De lujo. Covarrubias, yo creo que... Además, como mientras se ordena la pollera, de estar escuchando, obvio que está oyendo. Ya, ordénate la pollera y resiste los celos porque está Hernán Larraín acá, claro, en tu lugar, Covarrubias. Hernán Larraín, parte tú con una joyita para conversar, porque oye, para seguir contrariando a Covarrubias, sí, claro, que parta Hernán. 1 de agosto, parte un mes importante para mucha gente, que lo importante es cruzarlo. Sí, hay que atravesar una travesía por el desierto. Oye, pero el mes de la solidaridad es el mes del corazón también, ¿eh? Te cuento, te dejo el dato, te lo dejo ahí. Muy bien. Oye, yo quiero... hay mucha agenda, hay mucha cosa ocurriendo, pero a propósito del caso convenio, caso fundaciones que haya teniendo ya una larga travesía, pensemos que esto partió en junio, y ya vamos a encarar agosto, han pasado muchas cosas y yo creo que hay una justa crítica al manejo que el gobierno ha tenido en este caso, en la medida que ha ido aumentando nuevos casos y de los errores administrativos, ya estamos hablando de corrupción, bueno, pero en este esquema a mí me gustaría hacer una reflexión de una arista, y tiene que ver con el ministro Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, que en esta crisis en particular ha jugado un rol bien protagónico. En un perfil, creo yo, que en un principio fue muy importante para el gobierno, porque le dio solidez a un gobierno que trastabillaba, cometía errores, pero que se ha ido transformando más bien en un vocero bastante permanente, y habrá que decir, la vocería es un oficio. Y además es una suerte como de abogado corporativo, general y permanente del gobierno, que ya lo vimos por primera vez. Abogado corporativo. Claro, porque es como un abogado, te fijas que es capaz de hablar de todas las dimensiones jurídicas complejas que tiene el gobierno desde una posición así abogado de autoridad. Sí, el abogado es como un fiscal general a lo gringo. Exacto. Tiene, tal cual. Oye, algo de esto vimos por primera vez en el tema de los indultos, ¿se acuerdan? Sí. Donde de vocero además empezó a tener como esta posición de, y sobre todo con periodistas inteligentes que hacían preguntas agudas, respuestas literalmente de un abogado defensor que estaba con mucha certeza transmitiendo cuál era la posición del gobierno. El problema, creo yo, es que este ministro de Justicia, que yo creo que es uno de las cartas fuertes del gobierno, ha ido desdibujándose y está jugando en una cancha riesgosa. Porque la vocería tiene responsable y se llama Camila Vallejos y es una parte estructural de la moneda. Compartir eso genera problemas. Yo creo que el fin de semana el ministro Cordero cometió errores. El tema de las capacitaciones, que ha abierto todo un debate, es, creo yo, parte de una cierta improvisación. No creo que haya estado pensado ni diseñada esa conversación. Ayer tuvo respuestas de la Contraloría. En fin, es lo que ocurre cuando ministros sectoriales, por así decirlo, empiezan a tener roles protagónicos en cuestiones diarias de coyuntura del gobierno. Y yo creo que el ministro de Justicia es un ministro valioso y creo que este track que está tomando tiene riesgos. Y yo creo que es bueno bajar 3 cambios, volver a la posición original, y permitir que los responsables de, por ejemplo, enfrentar permanentemente a la Francia queden en manos de quienes están diseñados en el gobierno para eso. ¿Habrá sido diseño? ¿Habrá sido improvisación? ¿Cómo lo ves? Es bien difícil aquilatar esta cuestión, porque, a ver, partamos por lo obvio. Estamos en presencia de un gran abogado, además de un gran columnista de esta radio. Y que con motivo, justamente como recordaba Hernán, del proceso de los indultos, le toca debutar en un escenario bien complejo,
donde se sumaban un conjunto de contradicciones, de vacíos y de errores que él vino a ordenar en un estilo que es el que le conocemos, un estilo más bien doctoral, muy jurídico, donde en general no le sobran las palabras y bastante preciso en el lenguaje. Y creo que con motivo de esta nueva crisis le toca nuevamente asumir un rol de esa naturaleza, no solamente porque estamos hablando de un tema eminentemente jurídico, sino porque yo tengo la sensación de que el ministro Cordero en algún sentido se echa el gobierno al hombro, desde el punto de vista de las explicaciones, de dar algo de coherencia y consistencia a lo que se está haciendo, y también de mayor claridad en un mar de dudas que no solamente son generadas desde la propia administración y particularmente el Poder Ejecutivo, sino también de temas que no son fáciles y que se instalan rápidamente ciertos conceptos que es necesario corregir. Ahora, lo que pasa es que, como dicen los abogados, valga la redundancia, nadie está obligado a lo imposible. Es decir, es muy difícil en cualquier escenario ser vocero de este gobierno y ser vocero además de este problema. Y por lo tanto, claro, lo que ocurrió el fin de semana es gráfico no solo porque lo de las capacitaciones no sonó bien, sino porque se generó una manifiesta contradicción con lo que había dicho la vocera de gobierno. Pero también, para ser justo, la vocera de gobierno tampoco, lo menos en este tema, ha estado presente 24/7, lo que básicamente significó en su momento que ese vacío era llenado por otros ministros. Ahora, espérate, hay un diseño, porque no es solo el vacío, el llenado del vacío. Hay un diseño que sacó a Carlos Montes de la vocería, acuérdate cómo estaba desgastado al inicio de esta crisis, y puso al ministro Cordero y eventualmente a la ministra Toá, y no a la ministra Vallejo. Eso fue exprofeso, digamos. Cuando ha habido problemas en el Ministerio de Seguridad Social, el ministro Jackson no aparece. Cuando hubo problemas en Cultura, el ministro de Aguirre no aparece. O sea, hay un diseño. Es un diseño. O sea, a ver, el ministro Cordero estaba al aire en Canal 13 el domingo, a la misma hora que la ministra Toá en TVN. Ese era el diseño. Y el ministro Jackson estuvo el día anterior en Chilevisión en una sola entrevista en todo el fin de semana, el fin de semana de la CACEN. Y en televisión abierta, y luego la ministra Vallejo en cable en la noche. Pero si claro, por diseño entendemos, reemplazar a aquellos ministros que son los principalmente afectados o que no han demostrado mucha solvencia a la hora de dar explicaciones, sí, bueno, hay diseño. Pero lo que estamos hablando es otra cosa. Es decir, los ministros sectoriales, si quedaron relegados, la pregunta es por qué inmediatamente no son reemplazados por quien cumple esa función preeminentemente en todo gobierno, que es justamente el ministro, o en este caso la ministra secretaria general de gobierno. Claro, ¿por qué pasa eso? La pregunta, y lo que yo creo que hay detrás de lo que le está ocurriendo a Luis Cordero, es que en algún sentido está siendo víctima de su propio éxito. Es decir, lo hizo tan bien, no solamente con motivo de los indultos, sino que a propósito del tema fundaciones, que a eso me refiero cuando va llenando el espacio, es decir, naturalmente se va dando. La ministra Toá, como tú muy bien recuerdas, si fue parte de un diseño, ese diseño la incorporó prácticamente nada. Primero tardíamente y segundo duró 2 programas. Todo el resto sigue concentrado en el ministro de Justicia y en la vocera. Ahora, lo que sí es cierto, y estoy absolutamente de acuerdo. Perdona, solo una postilla. Piensa lo que pasó el miércoles de la semana pasada, cuando vuelve a rebotar, a reflotar el asunto de las boletas de garantía que no existían, y el que salió a la 1 de la tarde a hablar en La Moneda fue el ministro Cordero. Efectivamente. Era el portavoz de esta situación. Y además porque nuevamente creo que varias de las dudas y varios de los problemas tienen una respuesta o tienen una explicación de carácter jurídico. Entonces evidentemente sale más fácil, hay que estudiar menos y las posibilidades de equivocarse son menores, que salga efectivamente el ministro. Ahora, cuando se habla con este nivel de laxitud por tanto tiempo y tantas horas, la posibilidad de cometer errores empieza a aparecer. Ahora,
mirado en perspectiva, a lo menos yo, del punto de vista de las explicaciones públicas, Cordero es lo mejor que tiene este gobierno. Efectos de lo que ha sido dar la cara del Ejecutivo en esta crisis. Bueno, y el peso político que tiene está expresado en las repercusiones que tuvo lo que dijo, digamos. Sin duda, y yo creo que porque es un muy buen ministro, es que creo que hay que hacer ciertas prevenciones. Esta crisis, da la impresión, no tiene, por así decirlo, una gestión muy fina, digamos, ¿cierto? Va creciendo. Por decirlo de manera elegante. Sí, en buena onda. Claro. Es una crisis que solo va ampliándose, va encontrando, ¿cierto? Hoy día está en cultura, pero mañana va a ser en cualquier otro ministerio. Entonces, dado que no tiene una claridad en su diseño, mi impresión es que el ministro Cordero, y esta es toda mi reflexión, debiera cuidar su posición, porque creo que está jugando muy al frente, asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Es cierto que llena un vacío, pero para eso está la moneda, y de lo contrario se transforma en un fusible muy funcional, claro, a quienes tienen que hacer esa pega en otro lugar, que es el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Claro, que ha expuesto el ministro Cordero. Ya, mira, les propongo que hablemos del manejo de la crisis en el siguiente bloque, cuando se nos une Quique Mujica. Tu joyita, Pirincho. Sí, mi joyita no es tan precisa y específica como la de Hernán. Hoy día la ciudad de Santiago amaneció con 4 comunas, con manifestaciones y algún tipo de incidentes menores, de un grupo de personas reclamando por vivienda, que probablemente sea una de las consecuencias más inmediatas de todo este escándalo respecto al cual hemos estado inmersos, de que se ha quedado un poco atrás la promesa que en algún minuto hizo el ministerio, y el hecho que se cuestione la cantidad de recursos justamente en ese ámbito entregado a una cantidad de fundaciones, agudiza todavía más el problema. Pero esta sensación que uno tiene como que no está ocurriendo nada. Pensaba a propósito de la acusación constitucional contra Ávila, es decir, que el tema de educación sea si se acusa o no se acusa al ministro, y entre medio tenemos una situación dramática, donde la pandemia mostró que la caída de los niveles de aprendizaje de los niños, particularmente los más vulnerables, es una cosa realmente criminal. Estamos literalmente sacrificando una generación completa, que con 9, 10 años muchos de ellos no saben leer y escribir, y prácticamente ninguno entiende bien lo que lee cuando puede leer. Me acordé de salud nuevamente, siempre como la cosa chica, preocupados de si el fallo es la Suprema o no, si cómo se va a pagar la deuda de la ISAPRE, y vemos los índices y lo que se viene acumulando en la rabia ciudadana, a propósito de las listas de espera, los problemas, especialmente los consultorios públicos, de tensión con el tema inmigración, la calidad de la atención, educación, salud, vivienda, es decir, la sensación que en todos los temas grandes hemos estado en la periferia de cosas súper puntuales, y se vienen acumulando, se van agravando, y esta sensación como que al final te abruma. Es tanto el problema, es de tal envergadura, que quizás no tienen la menor idea de saber cómo abordarlo, pero que estamos discutiendo en la hojarasca, como hubiera dicho el expresidente Ricardo Lagos Escobar, y los problemas se siguen acumulando, y más allá de algunas buenas noticias como lo que ocurrió a propósito de la CACEN y los índices de pobreza, mi mayor temor es que los próximos 2 años y medio no siga pasando nada. Hernán, antes que nos vayamos al corte. Bueno, comparto ese paisaje sombrío que escribe Jorge Navarrete. Creo que la encuesta CEP de la semana pasada tenía varias claves donde la ciudadanía está viendo lo mismo, en el sentido que hay un pesimismo bastante estructural, donde las prioridades, seguridad, economía, pensiones, están arriba de la mesa. La política no está dando señales de hacerse cargo, hay una incapacidad de construir acuerdos, hay cierta indolencia, el proceso constituyente no tiene buena cara, y yo creo que efectivamente hay un desborde de problemas. Todos sentimos que el país está como extraviado, y no se ven liderazgos en ninguna parte para poder cambiar este escenario, y eso produce un cierto pesimismo, así que suscribo lamentablemente. Con Hernán Larraín, con Jorge Pirincho Navarrete, luego en el siguiente bloque, además con Quique Mujica, conversando de actualidad y política hoy en Mesa Central.
conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. Vamos a la pausa con nuestros auspiciadores también en el Mall Casa Costanera. Conoce la tienda Primeros Pueblos. Encontrarás artesanías hechas de manera irrepetible, creaciones únicas de las manos de los artesanos del sur del país y gestionadas bajo los principios del comercio justo. Más información en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. En BCI hoy tus inversiones pueden ser diferentes. Con valores extranjeros de BCI puedes invertir en el extranjero de forma digital, segura, simple y sin ejecutivo. Optimiza tus tiempos y simplifica los procesos de tu organización con Book, software integral de gestión de personas que centraliza la información y tareas de tus colaboradores en una sola plataforma. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Es momento de que conozcas la clínica de la Universidad de los Andes. Descubre por qué en clínicaandes.cl. ACH, la red de cuidado integral más grande del país, abierta a todas las familias de Chile. Conoce su evolución en viveelcuidado.cl. El vocalista de Def Leppard, Joe Elliott, llega a los 64, no es un día como hoy de 1959. Vaya. Pedazo de banda. Pedazo de banda, sí, ¿cierto? Me acordé, ¿sabéis qué? Cuando vi esto me acordé que venía ahí. Porque alguna vez hablamos del baterista de Def Leppard. Claro, que perdió un brazo, un accidente, le acomodaron la batería y una de las últimas giras de Def Leppard, cuando todavía se hacían esas grandes giras, se tituló The One Man Band. ¿Eh? La banda de una sola mano. Exacto, la banda del hombre de una mano. Del hombre de una mano. Rock of Ages se llama esto con The Def Leppard. Joe Elliott, el vocalista de la banda inglesa, de cumpleaños 64. La pausa y volvemos en Mesa Central. Continuamos la conversación de actualidad y política de hoy acá en Mesa Central. Lo hacemos con Hernán Larraín, con Jorge Pirincho Navarrete, con Quique Mujica, que se nos integra a esta hora. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, andan pidiendo cambio de gabinete. El senador Sandón insistía esta mañana en que el presidente tiene que dejar de gobernar con los amigos, en fin, que no sabe si la solución es a tipo Bachelet de renunciar a todo el gabinete y que no quiere pautear al presidente, pero que efectivamente tiene que haber un cambio de timón porque si no, no funciona nada, digamos, no funciona el diálogo, no funciona nada. No me acuerdo el contexto cuando Michelle Bachelet pidió el cambio de gabinete con don Francisco. ¿Por qué estaba la crisis tan grande? Cabal SQM. Cabal SQM, ya. Sí, pues, y acuérdate que, no sé si el domingo anterior o el anteanterior, en Protagonistas, Rodrigo Peñailillo había terminado reconociendo que había hecho un trabajo que había sido financiado por SQM. Llegó yo era director de prensa, llegó muy feliz Peñailillo a la entrevista, venía con una hija, entiendo. ¿Ya? Estuvimos conversando, todo estaba súper feliz, muy bien pinteado todo, y salió feliz también y nadie entendía por qué salió feliz, y después le cayó la teja de que sí, pues, claro, un momento, y ahí empezó una polémica al fondo porque había mentido en el fondo, claro. Pero no, estaba tratando de acordarme si la presión que existía sobre Bachelet para cambiar el gabinete en ese momento, que la llevó a tomar esta drástica medida, que fue meditada. Yo también estaba en el canal en ese tiempo, fue meditada y tomaba la decisión prácticamente el mismo día de lo que ocurrió. Claro. Porque yo sabía que iba a pasar algo en esa entrevista, no sabía qué, pero intuía que iba a pasar algo, no de la magnitud que pasó. Pero quiero decir que Bachelet dijo, tamaño problema que tengo que resolverlo con tamaña solución. Y entonces estaba pensando en el contexto que tiene el presidente Boric ahora, que es un sonsonete interminable, un ronroneo de cambia gabinete. Entonces, por un lado dice, bueno, tengo que cambiar de gabinete porque ya cuando ya uno como periodista empieza a hastearle el tema, es que ya el tema está como que ya, o sea, cambia gabinete o algo que pase, que cambie las cosas. Claro, esa es la idea, que algo pase, porque si no pasa nada. Claro. Ese es como el prurito de Osandón esta mañana. Pirincho. Sí, me estaba acordando a propósito de las referencias del Quique, esa famosa solicitud de renuncia colectiva que hizo Michelle Bachelet en un programa al aire, que entre otras cosas se nos olvida, tenía nuestro canciller en La Haya, que tenía que presentar su renuncia y estaba en la mitad de un momento particularmente complejo. ¿Cómo lo resolvieron eso? Eso te voy a contar en mi memoria. Ya. Pero más allá de la anécdota, yo entiendo la pega de la oposición, pero cuando uno mira, uno dice, ¿dónde hace el cambio de gabinete? Especialmente por lo que ha venido ocurriendo, por el elenco que hay detrás. En el comité político
incluso en su versión ampliada, francamente no veo dónde. Es decir, tenemos como canciller a Van Claveren, que acaba de llegar, y creo que alguien podría reconocer que en general ha puesto algo de orden en un ministerio que siempre tuvo que haber sido fuente de buenas noticias, más bien era lo contrario. En el Ministerio del Interior tenemos a Carolina Toá, no se me ocurre por qué razón habría de cambiarla, más bien es de las ministras mejores evaluadas de este gobierno. La vocera, más allá de lo que discutíamos en la mañana, creo que en general ha tenido un track más bien aceptable. El ministro secretario general de la Presidencia viene también llegando, probablemente no todo lo vistoso que hubiéramos querido, pero entre otras cosas tiene que ver con la poca actividad parlamentaria y la discusión de proyectos de ley. Y nos metió la pata. Mario Marcel supongo que no estarán pensando en cambiarlo, ni menos en la oposición a esta altura, más allá de sus diferencias con el pacto fiscal. La ministra Jara, en la mitad de una negociación muy difícil, y pese a lo poco probable que es que tengamos un acuerdo, es la única ministra que puede exhibir algún tipo de logro importante a propósito de iniciativas legales, 40 horas, sueldo mínimo y otro. Siguiendo tu lógica. Sí, por tu descripción esto es Barcelona. ¿Y por qué las cosas no funcionan? Bueno, es que yo creo que claro. ese es exactamente lo que quiero llegar. Tengo como la sensación, City, pero más allá de cambios sectoriales que probablemente a la luz de lo que ha venido ocurriendo haya que hacer, está todavía el tema de Giorgio Jackson puesto sobre la mesa, hay disputas respecto del ministro Carlos Montes, del recién llegado Jaime de Aguirre. Pero esos son cambios vinculados a una discusión de carácter sectorial que involucra un tema político significativo. Pero lo que quiero decir es que si pensamos que el efecto del cambio de gabinete es tener un punto de inflexión, es decir, aquí partimos de nuevo, hacemos algo distinto, hay una voluntad y una fuerza y un rumbo diferente, no veo dónde podría ocurrir eso con un cambio de gabinete, francamente. Es nada, Rey. A ver, es cierto que cuando hay crisis políticas las oposiciones, y eso está haciendo el sector al cual yo pertenezco, es ir y de una forma muy simple decirle, sabe presidente, cambia el equipo. Sabe que esto no está funcionando bien. Ahora, yo suscribo, probablemente tú podrías hacer un cambio de equipo, incluso importante, y mi impresión es que el curso estructural de este gobierno no va a cambiar. Y esto es lo que yo considero dramático. O sea, el problema de un gobierno que tenía un guión y que tuvo 2 derrotas electorales a la vena, y que lo dejó completamente desorientado, estructurado en 2 coaliciones que hoy día tienen muchas tensiones públicas, una reforma estructural que era la tributaria que fue derrotada antes de nacer, y en general una situación política de un grupo que era superior moralmente, que venía con una gran cantidad de nuevas prácticas que nos tiene sumido en semanas de casos ya nombrados por el propio gobierno de corrupción. O sea, la pregunta es, ¿cuál debe ser, digamos, la acción que un gobierno en estas circunstancias debería tomar? Y yo creo, genuinamente, que un cambio de gabinete es una cuestión cosmética. Porque la situación es más bien estructural. Hoy día, y después de la última elección, y esto está pasando en el Consejo, el triunfo de republicanos endureció a la derecha, la movió hacia la derecha, hace más difícil construir acuerdos. El guión que el propio Frente Amplio hizo cuando era oposición es muy efectivo electoralmente, y eso lo estaba sintiendo la derecha y la centro derecha. Sí, la convención además contaminó bastante la relación, polarizó mucho. La convención, la primera. Sí. Oye, y por si esto fuera poco, no es evidente que haya liderazgos políticos, a propósito de, se han citado el caso Longueira, Lagos y otras circunstancias, para poder generar un cambio entonces yo siento que hay un cierto patocojismo empezando a aparecer con cierta fuerza, y una cierta incapacidad de el Ejecutivo, del presidente y de la propia coalición gobernante de poder llevar una agenda. Ahora, pero perdón, no llega ni a la mitad todavía. Sí, lo que pasa,
Uno siempre agradece la elegancia de Hernán incluso para las críticas, porque de pato cojo no va ni para pato con distemper lo que tenemos y quedan todavía 2 años y medio por delante. Y apunto una cuestión que habíamos conversado más de alguna vez, es decir, así como el estallido social fue la muerte política del gobierno de Sebastián Piñera, probablemente las 2 derrotas electorales, más la primera te diría yo, incluso que la segunda, la del 4 de septiembre más que la del 7 de mayo, tuvo un efecto similar respecto a este gobierno, con la diferencia que te quedaban 3 años por delante y no 1 año y medio, como el caso del expresidente Piñera. Y en la reflexión que hace Hernán hay una cuestión interesante, pues siguiendo el símil de mi querido amigo Mujica, imaginemos el mejor equipo del planeta, el Barcelona en este caso. El City, para estos efectos. No luciría nada, incluso con grandes jugadores, si lo haces jugar en una cancha llena de barro, donde nadie sabe cuándo la pelota sale, donde no hay árbitro. Es decir, efectivamente aquí hay una cuestión, aquí hay una cuestión más bien de carácter estructural. Entonces, esta idea de que las cosas van a cambiar porque vas a cambiar a los jugadores es probablemente parte del error. Después de algo como lo que ocurrió, si tú eres completamente coherente y consistente, das por muerto tu primera etapa y en algún sentido tienes que partir de nuevo, reconocer que las condiciones de posibilidad de la política cambiaron completamente, del que escenario se te transformó y más que una renuncia a lo que originalmente habías querido hacer, lo que tienes que poner sobre la mesa es un reconocimiento práctico a que te quedan 2 años y medio de gobierno y nada de aquello, más o menos como lo imaginaste, se puede llevar a puerto. Ahora eso no solamente requiere coraje, sino que también una mirada que tiene costos importantes. Eso es deshacerte literalmente de una parte de tu coalición, sino casi completa. Esa es la pérdida más importante. Eso es entregarle completamente el gobierno a aquellos quienes criticaste y respecto de los cuales construiste tu identidad política. Entonces lo que ha tratado de hacer el presidente, que a mí me parece que es razonable, pero que no es conducente, es equilibrar estas dos cosas. A un punto tal donde ninguna de las dos se hace reconocible. Es decir, los que ganaron la elección ya no saben por qué la ganaron y para qué, e incluso sienten que a 6, 8 meses del gobierno se los usurparon completamente, y los que llegaron tampoco saben exactamente a corregir para qué. Entonces, cuando el presidente no toma esa decisión, cuando trata de equilibrar estos dos mundos, cuando trata de jugar siempre un rato con la cabeza y otro rato con el corazón, es probablemente el desenlace del escenario que tenemos hoy día. ¿Hernán? Suscribo. Y déjame hacer un punto más. El mejor ejemplo, creo yo, de esta capacidad del presidente de hablarle a dos mundos y con talento fue la última cuenta pública, donde da y navega y es capaz de ordenar, incluso producir un cierto efecto en las encuestas muy momentáneo, porque es una espuma que baja muy rápido. Pero la verdad sea dicha, es que si el presidente quiere cambiar la lógica del juego, tiene que tomar una decisión. Y mi impresión es que no la va a tomar. Mi impresión es que no tiene condiciones políticas para dejar a una parte de con quienes llegó al poder afuera. Porque esta es la cuestión sustantiva. Ahora, ¿quién tiene y por lo esas tanto, condiciones políticas? O sea, Sebastián Piñera no las tuvo Piñera con Ginspeter, no las tuvo Bachelet con Peñailillo, lo hizo tarde y mal. Las va a tener un presidente con 36 años para asesinar a la coalición que lo llevó al poder, a su grupo amigo y cercano, cuando sobre todo tiene 40 años, él y esa generación de política por delante. No es algo tan sencillo. Entonces lo que se está asumiendo es que sin llegar todavía a la mitad del gobierno, él asume que es mejor tener 30 puntos de base, mantener en un equilibrio precario a dos coaliciones y dejar al país empatado y sin grandes resultados, sin grandes acuerdos, sin grandes transformaciones. Administrar una cierta intrascendencia. Exactamente. El gran legado es mantener a una base electoral con un ejercicio retórico, pero sin producir las grandes transformaciones para las cuales llegó. Dicho de otra manera, el primer y principal prioridad es no suicidarse políticamente, reconociendo que esto fue lo que fue, y es lo que hablábamos al principio a propósito de mi joyita. Si tú eres de oposición,
o te carga este gobierno, o lo encuentras una manga de ineptos, de holgazanes, lo que tú quieras, que no pase nada en los próximos 2 años y medio puede no ser una mala noticia. Claro. Sin embargo, para el país, para el momento el cual está, para los problemas que nos aquejen, el lujo de que en 2 años y medio no ocurra nada es una tragedia. Ahora, claro, el único punto que habría que poner sobre la mesa es si esto impacta solo al gobierno o en algún sentido impacta también a la expectativa de quienes también deben mostrar gobernabilidad porque tienen la primera opción para gobernar en la vuelta que viene. El problema republicano hoy día a propósito de la discusión constitucional tiene que ver con eso, es decir, cargarse el Consejo, que termine ganando el rechazo, no es solamente una derrota de todos quienes queríamos y quienes queremos una nueva constitución, es también una derrota de quienes en algún sentido tienen la manija. El Poder Ejecutivo completamente devaluado. ¿Qué es lo que está sobreinflado políticamente? El Congreso. ¿Quiénes son más protagonistas en el Congreso? La oposición. Es decir, no es tampoco gratis que no ocurra nada en los próximos 2 años y medio para quienes tienen la posibilidad de que sí pasen cosas distintas porque tienen el control de la agenda, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno. Yo estaba pensando en 2 actos electorales que pueden mover un poco la aguja, no sé para dónde, pero lo tienen que mover, que el plebiscito de salida para derecha e izquierda, gobierno y oposición, y las elecciones municipales. Porque yo sigo escuchando, cada vez menos, pero grupos del Frente Amplio, que ustedes están dando la parten de la premisa que los que se tienen que quedar son los socialistas democráticos. Y otros te dicen que hay que volar con eso y si vamos a perder, volver al origen, claro. ¿Ah? Perdamos con nuestra idea. Entonces uno dice, no, es que no pueden sacar a Marcel, es que no pueden sacar a todas. Bueno, hay gente que piensa que sí. Que esa es la elección, digamos. Claro, pero ¿cuál es la racionalidad política de hacer un gobierno de minoría con más minoría? O sea, entiendo que tiene el valor de la coherencia, pero por otra parte... La vieja lógica de mejor morir parado que vivir arrodillado. Con la idea. Claro. Con las botas puestas. Pero, a ver, si estamos en esta... 2 observaciones. Yo creo que el presidente Boric ambiciona más que simplemente administrar un empate con sabor a derrota, que es básicamente la situación en la cual está. Ahora, respecto al punto que hacía Pirincho, yo creo que sí existen objetivamente incentivos en la oposición para al menos despejar temas. Si se va a hacer gobierno con alta probabilidad en la próxima vuelta, ojalá el tema constitucional estuviera despejado. ¿Para qué heredar el tema previsional? Esas 2 cuestiones, el tema tributario, yo que vamos a conocer hoy día, entre comillas, el pacto, que de pacto tiene poco, que es una propuesta del gobierno, pero mi impresión es que si hay muchas probabilidades, cosa de la última encuesta CEPE, impresionante, los liderazgos de derecha, digamos, son los que tienen, entre comillas, tomado resurrección de Piñera, el interés de los ciudadanos para el futuro. Entonces, pero, y aquí viene lo dramático, el incentivo al bloqueo o el círculo vicioso que tiene en nuestro sistema político al bloqueo, y en que los extremos le den el gusto a sus bases en vez de moverse a construir acuerdos y despejar ciertas materias, creo yo, hacen que la lógica no sea la de buscar acuerdos, sino más bien ser una posición súper dura. Yo entiendo esa pulsión, Hernán, pero sin embargo creo que como están las cosas, eso no es mirar más allá del metro cuadrado que uno tiene delante de la rodilla. Y por eso lo de la UDI, a propósito de dejarla con la mesa de negociación de pensiones, es particularmente grave. Porque hay otro incentivo que tiene que ver con el siguiente. El crecimiento de los extremos en Chile, particularmente de republicano, la mayor emergencia del populismo, es básicamente el resultado del hastío de la ciudadanía y de las personas hacia la clase política tradicional, hacia el incumplimiento de la promesa de que hay un grupo de personas que puede ponerse de acuerdo para resolver la vida de los ciudadanos, particularmente de quienes viven una situación objetivamente más injusta. Cuando se caiga esa rama,
se cae con todos los monos que estaban arriba, no solamente con algunos. Y por lo tanto la derecha tradicional, digo, a la derecha a la cual tú eres parte y otros, también tiene un incentivo a mostrar que la política sí puede reivindicarse, sí puede cumplir esas promesas, porque de lo contrario vamos a terminar en algo parecido al que se vayan todos. Es decir, es muy importante para quienes creen en el sistema, especialmente marcado en su fortaleza institucional, demostrar que aquí la solución no es que ganen las puntas, no es el que se pasa 4, 5, 6 pueblos, y por lo tanto, si hay alguna aspiración también de gobernabilidad en ese sector, sea una relación como de enemigos íntimos con un cierto sector del oficialismo. Es decir, estamos en veredas del frente, tenemos ideas diferentes, tenemos que pelear, disputar con pasión, pero no podemos bloquear al punto tal esta cuestión que cuando nos vengan a castigar, nos van a castigar a todos sin distinción, y los únicos que van a ganar son aquellos que han sostenido que esto es un sistema institucional que no funciona, que tenemos una clase corrupta, llena de mafiosos y holgazanes. Eso se llama populismo. Comparto y creo que esa racionalidad y esa evidencia de lo que está pasando afuera también se debería ver acá, pero para poder ponerle alguna racionalidad a los actores, porque por alguna cuestión, piensa tú un ejemplo muy gráfico que se conversa en los intestinos de la derecha y la centro-derecha. Aquellos que concurrieron al acuerdo para darle viabilidad a la continuidad del proceso constituyente fueron los grandes castigados. Aquellos que se quedaron afuera fueron los grandes beneficiados. Aquellos que no querían el proceso, el Partido Republicano, hoy día es el responsable de llevarlo adelante y le ha dado un posicionamiento y una nitidez. Aquellos que en el pasado fueron una oposición desde la izquierda extraordinariamente dura, fueron los grandes beneficiados políticamente, y hoy día entonces esa misma discusión se da al interior de la centro derecha. Te quiero decir que hay una cierta racionalidad, aun cuando cortoplacista, de jugar esta lógica de bloqueo, aun cuando se sabe que está la amenaza del populismo, y aun cuando se sepa de que probablemente tú vas a gobernar en condiciones donde los que mañana van a hacer oposición van a ser igual que tú, no te van a dar nada, van a buscar que digamos tu derrota en el Ejecutivo, y hoy día gobernar pasa a ser un infierno, pero los jugadores siguen encajonados ahí y conscientes, porque ya la evidencia es brutal, de que las grandes mayorías simplemente le pagaron la tele a la política porque no ven ahí futuro, no ven ahí acuerdos, no ven ahí diálogo, y eso es parte del drama en que estamos metidos como país. Ya, yo les dije que tenían que ser más optimistas en este bloque, cosa que no han cumplido. Recomendaciones, a ver si subimos el nivel, el ánimo por lo menos. Pirincho Navarrete. Recomendaciones. Esta es una recomendación bien bonita. Estuve el fin de semana en la isla de Chiloé, particularmente en Kemchi. Y como coincidencia, la revista El Domingo, el Mercurio, aparece como portada no sé cómo llamarlo, emprendimiento, causa, vocación, de doña Teolinda Higueras, que tiene Teolinda Higueras, que tiene un bote, un barquito. Lo leí. Que increíble. Recorre el archipiélago con libros. Vi el titular, sí. Y llega a distintos lugares, y no solo para niños, para adultos, donde se hace más difícil el acceso a la cultura. No solamente transporta libros, transporta artistas, hay cuentacuentos, y me pareció que en un ambiente y en un momento algo pesimista y desesperanzador, como en algún sentido ha sido el debate de este programa, ese tipo de iniciativas hablan bien de la esperanza de la naturaleza humana, gente que ha puesto su vida al servicio de los demás. Probablemente la señora Teolinda no ha tenido ningún tipo de beneficio, no ha recibido grandes sumas de dinero, no está convertida en ninguna fundación, y no firmó ningún convenio, y visibilizar estas cosas, mostrarlas y reconocerlas y ojalá apoyarla, me parece una cuestión importante. ¿Cómo se llama? Teolinda Higuera, pero no sé, la Bibliolancha. Exactamente, Bibliolancha, Chiloé, y particularmente en Kemchi, que tuve el fin de semana. No voy a decir que es una ciudad, no se me enojen, es un
pueblo precioso y con gente maravillosa. Programa Bibliolancha Itinerante Archipiélago de Chiloé. Así se llama el programa, dice Joaquín Troncoso. Muy bien. Excelente. Perfecto que lo pongamos bien en las recomendaciones. Hernán Larraín, recomendación. Yo vengo a recomendar una entrevista que me pareció muy valiosa y que tal vez no tuvo todo la resonancia que ha tenido otras entrevistas de Daniel Hoppenheim. En la tercera, el domingo, entrevistó a Alfredo Sepúlveda. Extraordinaria. Gran entrevista a un periodista y escritor de varios libros de historia, ¿cierto? La Unidad Popular, La Independencia, Breve Historia de Chile, Bernardo, por Bernardo Higgins. Y creo que, a propósito del debate de los 50 años, a propósito del golpe, de justificación, de lo que lo antecedió, de la dictadura, etcétera, creo que hay una reflexión muy valiosa, distinta, ángulos que son finos, provocadora en algunas dimensiones, valiente. Recomiendo la entrevista de Alfredo Sepúlveda este domingo con Daniel Hoppenheim. Daniel Hoppenheim en la tercera. Estaba leyendo el libro de Patricio Elwin y claro, y por sabido uno se olvida, pero estoy en la etapa donde piden el Estatuto de Garantías Constitucionales y lo que se pide ahí es como ojalá que los medios sigan siendo libres, ojalá que haya libertad y todo el periodo de la lucha armada del MIR, la declaración de lucha armada del MIR. Entonces, claro, y eso era el 70. Entonces uno se olvida de esto, pero que haya tenido que concurrir la EC con todos sus parlamentarios, decirle a Allende, si usted no me asegura esto, que era como ojalá que no se tomen el poder, no nos maten y no se lleven todos los medios, no vamos a apoyar a ustedes. Tú decís, chuta, en el estado que partió eso, ¿ah? Cosa está bueno, y el libro empieza antes con el descargo de los 60. Me impresionó una entrevista en el Mercurio a Schneider, el comandante en jefe, que le dicen, bueno, ¿y ustedes van a respetar los acuerdos que se voten en el Congreso? Y él responde, sí, nosotros no... ¿Cómo? Por supuesto. Imagínate ir a preguntarle ahora a un comandante en jefe si se van a tener a lo que decía el Congreso o no. Fíjate lo que estamos. Bueno, poquito después el sucesor de Schneider era parte del gabinete, digamos. Bueno, el presidente Allende. Tal cual. Y fue más duro la reunión según Elwin contra Allende, fue Prats. En la reunión que tuvieron. Ya, buena. Eso es el libro de Patricio Elwin sobre la democracia cristiana en el gobierno de la Unidad Popular. Con Quique Mujica, con Pirincho Navarrete, con Hernán Larraín, la conversación de actualidad y política de esta mañana acá en Mesa Central. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. Un abrazo a todos y a todas. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.